Una vez más nos reunimos aquí con el propósito de hablar sobre la situación política del país, con un sentimiento de frustración y de tristeza por los sucesivos escándalos que se suceden, no solamente en el seno del gobierno, sino en el escenario político colombiano, como consecuencia de la inoperancia, de la inexperiencia, de la falta de pericia y muchas veces del desconocimiento o la mala fe del propio gobierno, que comienzan a acostumbrarnos a la toma de pésimas decisiones y sobre todo que persisten de manera contumaz en la toma de decisiones que van en contravía de los intereses de los colombianos. En primer lugar, nos queremos referir a lo sucedido el pasado 27 de septiembre en la Plaza de Bolívar de la capital de la República, en donde se concentraron todas aquellas personas que se movilizaron desde los más remotos lugares de la extensa geografía colombiana con el propósito de hacer loas al presidente de la República, quien presidió la manifestación desde una tarima colocada en uno de los costados de la Plaza de Bolívar. Quizá la manifestación de respaldo al gobierno, que a mi juicio fue realmente multitudinaria, como que nadie podría negar el lleno completo de la Plaza de Bolívar, es a mi juicio una prueba fehaciente del poco interés que este gobierno siente por los verdaderos intereses del pueblo colombiano. Lo que hay detrás de esa marcha o de esa movilización es el gasto público en que incurrió el gobierno para facilitarla o para promoverla, y es ahí donde a mi juicio se ha presentado el más grande de los peculados en 200 años de historia republicana. Jamás los colombianos habíamos presenciado en vivo y en directo la comisión de un delito de peculado tan grande como el que se cometió el 27 de septiembre en Bogotá. El gobierno, a través de sus agencias vinculadas a la tierra y a los campesinos y a los indígenas, promovió con caudales públicos las movilizaciones campesinas y las movilizaciones indígenas y entregó bonos que hoy hacen parte o que ayer hicieron parte del presupuesto colombiano y que hoy terminaron completamente malgastados en asuntos para los cuales el propio gobierno no tiene competencia en materia de gasto. No existe absolutamente ninguna norma, ni en la Constitución política, ni en la legislación colombiana, que autorice a la administración pública, llámense gobierno, llámense gobernadores, llámense ministros, llámense jefes de departamentos administrativos o directores de cualquier agencia del Estado, a gastar el dinero público en este tipo de expresiones o en este tipo de manifestaciones, lo cual coloca a los funcionarios públicos que actuaron violando la legislación colombiana frente a la comisión de delitos, en este caso el delito de peculado por apropiación o por destinación diferente, es decir, peculado por destinación oficial diferente. Este es un peculado distinto al peculado por apropiación. Este es un peculado que se comete por la destinación equívoca o por la falta de competencia del funcionario para promover o para financiar las movilizaciones, como en este caso ocurrió. De tal manera que aquí estamos frente a uno de los más grandes peculados que haya habido en la prolongadísima historia republicana de Colombia.
Pero también es escandaloso, adicionalmente a este hecho, de que el presidente de la República hubiese autorizado la financiación de las marchas y la financiación de las distintas movilizaciones campesinas o indígenas, que existan indicios de que la familia presidencial, compuesta en este caso concreto por el presidente de la República, por la primera dama de la nación, por el hermano del presidente de la República, Luis Fernando Petro, y por el hijo mayor del presidente de la República, Nicolás Petro Burgos, en unos escándalos y en unas conductas verdaderamente lamentables frente a la financiación que se hiciera en la campaña presidencial previa a las elecciones de mayo y posteriormente de junio del año 2022, en donde los colombianos decidieron la designación del nuevo presidente de la República. No es necesario hacer mayores comentarios al respecto, sino simplemente decir que los indicios que existen con respecto a la conducta de estos familiares del presidente de la República, si bien no pueden servir de elementos de prueba en contra de Nicolás Petro Burgos, podrían servir como cabezas de proceso en contra de aquellas personas que Petro Burgos sindicó como partícipes en esta especie de feria de la financiación de las campañas electorales, repito, previas a la elección de la primera y de la segunda vuelta en los meses de mayo y junio del año 2023. Lamentable y vergonzoso que la familia presidencial en su conjunto esté tan íntimamente vinculada a la comisión de estos repugnantes delitos que, en caso de que pudieran probarse en el futuro, pondrían con la pared a estas personas por la comisión de delitos contra la administración pública, delitos contra el sufragio y delitos que tienen relación directa con la aceptación de dineros del narcotráfico y con el enriquecimiento ilícito. Y por último, al hablar de la incompetencia del gobierno que viene siendo demostrada fehacientemente, tenemos necesariamente que decir que el gobierno acaba de pegarse un golpe violento contra la realidad, en este caso ante el fallo de la Corte Constitucional que declaró inexequible la declaratoria del estado de emergencia económica dictada por el presidente de la República el pasado 2 de julio del año 2023. A este respecto, el gobierno estaba advertido de que no concurrían los requisitos que exigía la Constitución política para que se diera la declaratoria del estado de emergencia económica, y por lo tanto ahora el presidente de la República y la totalidad de sus ministros deben responder ante el Congreso en pleno por haber declarado la emergencia económica sin que hubiesen concurrido las circunstancias exigidas por la Constitución política para su declaratoria. Como fácilmente se puede ver aquí, esa serie o ese cúmulo de conductas que muchas veces se cometen a sabiendas, que muchas veces se cometen de manera predeterminada o premeditada, pero también muchas veces se cometen por desconocimiento absoluto y por incompetencia de los funcionarios encargados de ejecutar cierto tipo de políticas, están convirtiendo al país en una especie de rey de burlas frente a la comunidad internacional, pero lo peor es que no le señalan al país un rumbo claro sobre cuál será su destino en los próximos 3 años. Vergonzoso desde todo punto de vista la participación
de la familia presidencial en estos negociados que se hicieron previos a la campaña presidencial. Vergonzoso el hecho de que el presidente de la República hubiese financiado con el presupuesto de la nación las movilizaciones campesinas e indígenas, y vergonzoso desde todo punto de vista que el presidente de la República no hubiese tenido en cuenta las advertencias que le hicieron juristas de primera magnitud frente a la imposibilidad de decretar el estado de emergencia económica para el departamento de La Guajira. Muy, pero muy buenas tardes.